Bueno, como les decíamos, momento de abrir la ventana al mundo con ni que hablar las repercusiones de un resultado hasta en algún punto sorpresivo en la República Argentina. Y uno de los, probablemente de las muestras más grandes de que es un resultado sorpresivo es que el presidente Milei tenía previsto cambio de gabinete para instrumentar hoy lunes, que quedaron en stand-by, o por lo menos todavía no se ha comunicado nada, justamente porque ¿cómo vas a cambiar algo después del resultado electoral del día de ayer? Exactamente. Deli. Bueno, muy bien. Lo que sí, para también compartirlo con ustedes, la pregunta que nos queda es ¿qué cambió, no? De lo que fue el 7 de septiembre tras la victoria abrumadora del peronismo para llegar hoy al 27, al 26. Perdón. Pero lo que sí también, dentro de eso, capaz que también apuntás a eso, fue la reunión con Donald Trump. Yo creo que hubo un gran error que hizo el gobierno argentino, Sí. que fue nacionalizar una elección de la provincia de Buenos Aires. Bueno. La provincia de Buenos Aires siempre fue el feudo peronista por excelencia. ¿Que obtuvo la Libertad Avanza un resultado peor del que se imaginaron? Sí. Sí. Pero todos sabemos que el resultado a nivel nacional iba a ser diferente. Lo que es verdad, ahora incluso en la provincia ganó la Libertad Avanza, eso Sí. es un cambio muy importante, y después hubo una gran votación en otros lugares. Pero eso de nacionalizar la elección de la provincia de Fue Buenos Aires muy un error. cuestionado. Y ni que hablar la intervención de Donald Trump Sí, cambia sí. el escenario. Hoy lo hablábamos y consultábamos a ver qué había pasado. Hay que destacar, bueno, fue abrumadora la victoria de la Libertad Avanza en cuanto a nivel nacional, 11 puntos de ventaja. En la provincia de Buenos Aires logró revertir los 14 puntos de ventaja que le había sacado Axel Kicillof el 7 de septiembre. Un bajo número de electores, 66%. Algunos analistas aseguran que es el mismo resultado, no se veía un resultado desde el año 83, de la vuelta de la democracia al país vecino. Pero destacar también que un 34% no votó, eso también es una señal para el gobierno de Javier Milei. Y Milei no solo se jugaba la elección, ustedes recordarán también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una de las reuniones, le dijo a Javier Milei, cuando le consultaron, les dijo, si no ganan las elecciones del domingo 26, no seremos generosos con la Argentina. Quizás también, y luego se lo vamos a preguntar a Claudio Fantini, quizás la gente también votó con cierto nerviosismo de que quizás ese dinero no iba a llegar a la Argentina para tratar de sobrellevar esa crisis económica que está afrontando el país. Pero si a ustedes les parece, vamos a hacer un repaso, vamos a ver cómo quedó el mapa político en la Argentina. Lo que está de violeta es la Libertad Avanza, y ahí vemos en cuanto quedó escrutado el 95,76% en ese momento, bajísima la participación del electorado, 67,91%, y se cumple una de las características que quería Javier Milei, ¿no? Que le había pedido a su electorado. Vamos a pintar el país de violeta, y bueno, lo logra incluso en lugares donde eran los bastiones del peronismo, del kirchnerismo, donde se habían nucleado ambos partidos, ambos sectores para tratar de derrocar al gobierno en estas elecciones que eran muy importantes, y bueno, donde fue una victoria abrumadora de la Libertad Avanza. En cuanto al mapa político, decirles también que algunos datos en la provincia de Buenos Aires, el 37% del padrón electoral. Allí vean ustedes, la Libertad Avanza obtuvo el 41,45% de los votos respecto a los 40,91% de Fuerza Patria de Axel Kicillof. El peronismo, vean ustedes, sigamos ahí con la imagen del mapa, perdió más de 274.000 votos respecto a septiembre, y la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, sumó 877.000 nuevos sufragios. En la Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el partido del gobierno, en conjunto con la alianza con el PRO de Mauricio Macri, consolidó su liderazgo, 47,35% para diputados nacionales y 50,32% para senadores. Fuerza Patria quedó segunda con 26,97% en diputados y 30,63% en senadores. También ganó en la provincia de Córdoba, en Santa Fe. Bueno, la tercera fuerza con 7,13% de los votos fue la Alianza de Provincias Unidas, una fuerza de 6 gobernadores que intentaba ocupar el centro del escenario político entre los libertarios y los peronistas. Solo uno de los 6 gobernadores ganó en su provincia. Deli, ¿y cómo se refleja esto en el Congreso? Bueno, hay que destacar que en cuanto al Congreso se renovaban 127 escaños, diputados y 24 senadores. En su discurso, Javier Milei, que lo vamos
vamos a ver dentro de un ratito nada más, aseguró que La Libertad Avanza pasará, vean ustedes, de 37 a 101 bancas en la Cámara de Diputados, que esto también dependerá, ahí ustedes lo ven en imagen, 105 o 110, dependiendo de las alianzas que pueda lograr el presidente de aquí en más. Le queda 2 años de gobierno y vamos a ver qué es lo que pasa con la distribución de los senadores, otro lugar importantísimo para el presidente, porque aquí no logra la mayoría Javier Milei, pero dependerá también de los consensos, de los acuerdos que pueda lograr. Creció de 6 a 20 escaños, más los aliados, quizás llegue a 26, dependiendo de las alianzas. Y para decirles, bueno, en 8 provincias, de las 8 provincias, ganó en 6 Milei. Y luego de conocerse estos resultados, el presidente se expresó, el presidente habló, bajó el tono del discurso y esa es una de las cosas que se le ha destacado en las últimas semanas, después de lo que había sido previo a la elección del 7 de septiembre, pero esto decía después de conocerse los resultados que ya daban cuenta que la situación era irreversible, incluso para el peronismo. Durante los próximos 2 años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre en la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina para hacer grande a la Argentina nuevamente. Es por eso que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. A partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Estamos comprometidos en hacer Argentina el país más libre del mundo y vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y los que no nos acompañaron también. Un Congreso reformista, decía el presidente Javier Milei, porque ustedes recordarán que hace algunas semanas nada más el presidente trataba de sacar una ley, trataban de sacar la oposición una ley, la vetaba y después en el Congreso le levantaban el veto. Bueno, ahora con esta situación que ha cambiado se asegura parte de la gobernabilidad. Le había dicho hace algunos minutos que había bajado el tono el presidente Javier Milei, que creo que ha sido una de las señales claras que ha dado. Bueno, habló de consensos, habló de negociar con otros partidos. Mírenlo. Por fuera de los inadaptados de siempre, que se piensan que la economía se arregla haciendo la danza de la lluvia y solo saben poner palos en la rueda, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, procapitalistas y a los que 1 más 1 les da 2. Sin entrar en cuestiones muy profundas de alianzas políticas, las elecciones de medio término en Argentina siempre marcan el escenario hacia el futuro. Y claramente ahora van a haber muchos sectores políticos más proclives a llegar a un acuerdo con el gobierno y con el presidente Javier Milei, teniendo en cuenta que pasa a ser mano o parece ir encaminado su gobierno a una reelección. Esto ha funcionado así históricamente. El caso contrario es el kirchnerismo, que quedó aislado, reducido, con una menor votación de la imaginable y que además hizo una interpretación de los resultados cuanto menos un tanto extraña por parte de Axel Kicillof. Claro, dijo que perdieron, pero perdieron con medio punto, con 0,5. Lo que sí
le ganó el partido de gobierno en su bastión. Y lo que decís, Nico, es importante porque Javier Milei ya dijo que no quería ser reelecto, que no quería participar de las elecciones del 2027. La mirada está puesta ahora en el kirchnerismo porque se van a empezar a pasar facturas de aquí en más. Ayer uno escuchaba el discurso de Axel Kicillof y verdaderamente la cara de Máximo Kirchner, que estaba también en representación del kirchnerismo ahí, no fue la mejor de todas. Más allá de que hubo un saludo expreso para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero hubo una imagen que después, cuando bajó del estrado Máximo Kirchner, hizo una señal como que no había quedado del todo conforme con lo que había dicho Axel Kicillof. Un Axel Kicillof que se dirigió hacia los militantes del peronismo, del kirchnerismo, bueno, criticando el modelo económico del presidente Javier Milei y criticando también esta alianza con el gobierno de Estados Unidos. Resultados muy ajustados, con una mínima diferencia del 0,5% en nuestra contra, pero que nos han permitido, de los 15 diputados que teníamos para renovar a los 15 y a uno más. 16 diputados de Fuerza Patria al Congreso a defender nuestras convicciones, nuestras ideas y a nuestra provincia de Buenos Aires. Si equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral, donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen, pero que también se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, donde ha caído la actividad, donde cierran empresas todos los días, donde los más vulnerables sufren cada día más. Por eso, ante esta situación, observamos que luego del 7 de septiembre, donde el pueblo de la provincia se pronunció, el gobierno se fue a Estados Unidos a pedirle auxilio y apoyo al gobierno norteamericano, al presidente Trump y esos fondos de inversión que han tocado suelo argentino. Yo quiero aclarar que ni el gobierno norteamericano ni JP Morgan son sociedades de beneficencia. Es imposible pedirle a un presidente y a su gobierno que no festeje los resultados cuando en la suma de los bastiones que le ganó al kirchnerismo supera ampliamente los 3 millones de votos. Bueno, otra que también salió a saludar a la militancia fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo desde su balcón en su apartamento, donde está cumpliendo prisión domiciliaria. Bueno, tras la derrota de Fuerza Patria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cava y la provincia de Buenos Aires, fue Cristina quien salió al balcón a saludar a los militantes. Bueno, y Argentina que no deja de sorprender, ¿no? Vamos a establecer un contacto con Claudio Fantini para hacer un análisis de esto que sucedió este domingo en la vecina Orilla. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti. Buenas tardes, buenas noches. Hola Deli, un gusto saludarte. Lo mismo digo, bueno, ¿qué lectura se puede hacer de estos resultados? ¿Qué fue lo que cambió de 1 mes y 20 días para acá, donde había sido una derrota abrumadora del peronismo, del kirchnerismo? ¿Qué fue lo que hizo Milei para revertir esta situación en medio de escándalos por presuntos casos de corrupción, la situación económica que atraviesa el país? ¿Qué fue lo que sucedió a tu entender? Yo creo, Deli, que está a la vista que lo que Milei vino haciendo desde hace unos meses a esta parte fue coleccionando escándalos, algunos en los cuales es el único protagonista y casi excluyente responsable, como es el caso Libra.
Y de ahí una sumatoria gigantesca, ¿no? La Argentina estuvo viendo en los últimos meses que la casta que tanto denostaba Javier Milei es prioritaria, ¿no? Es mayoritaria dentro de la Libertad Avanza y dentro del gobierno, que la corrupción tiene sus expresiones más deleznables, como por ejemplo el pedido de coimas, ¿no? Que en definitiva se pagan desde las arcas públicas, o como por ejemplo las financiaciones del narcotráfico. Uno de los candidatos financiados por el narcotráfico, José Luis Esper, cayó, pero hubo otra, una senadora por Chubut, que llegó hasta la elección y fue ratificada en su banca y tiene casos precisamente por vínculos como con el narcotráfico, incluidas detenciones en los Estados Unidos por poseer cargamentos de droga. A eso se pueden sumar muchos otros estropicios. Si vos me preguntás, como lo hiciste, ¿qué hizo Milei para dar vuelta el resultado? Bueno, quien hizo lo que hizo para dar vuelta el resultado fue Donald Trump, ¿no? Donald Trump fue el factor excluyente. Y decís que la gente quizás votó con miedo, Claudio, porque ha sido bajo el nivel, ha sido muy bajo, 66%, nosotros lo resaltábamos, que no había pasado desde el 83 con la vuelta a la democracia. ¿Crees que en parte la gente votó con miedo por ese mensaje de Donald Trump de que si no ganaba Milei las elecciones, Estados Unidos no iba a ser generoso con el país? Totalmente, yo creo que el único que supo calibrar el mensaje, y eso que no lo hace muy a menudo, pero esta vez hubo un mensaje calibrado y disparado con puntería milimétrica, y ese fue Donald Trump, primero tomando la decisión de un salvataje económico masivo, un salvataje económico que por sus dimensiones no tiene antecedentes en toda la historia, ¿no? Y segundo, advirtiéndole a los argentinos, casi como en una extorsión política, que si Milei perdía la elección, ese salvataje económico masivo no se iba a dar, ¿no? Iban a ayudar con océanos de dólares a Milei, o sea, salvando, rescatando la economía argentina que estaba naufragando. Cuando te tiran un salvavidas porque te estás hundiendo, y a Milei le vienen tirando varios salvavidas. Los primeros se los tiró Cristalina Georgieva, ¿no? Mandando dólares desde el Fondo Monetario Internacional, y ahora dos rescates masivos desde los Estados Unidos. Pero el mensaje, que fue con precisión milimétrica, con una gran puntería, fue advertirle a los argentinos, entre paréntesis, extorsionando a los votantes, cierro el paréntesis, que si Argentina perdía, ese dinero no llegaba. Es un océano de gente el que estaba viendo venir un lunes negro en términos financieros, que le generaban una incertidumbre angustiante sobre la suerte de su negocio. Es un océano de argentinos que tienen un kiosco o un maxi kiosco o un almacén o un supermercado, o una pequeña boutique o una gran boutique o un negocio de mediana envergadura, una empresa de servicios de pequeña, mediana o gran envergadura. Son muchísimos los argentinos que no podían dormir viendo venir un lunes negro. Cada vez que se entra en una turbulencia financiera como las que sufre a menudo la Argentina, y no las dejó de sufrir desde que asumió Milei, hay negocios que tienen que echar a sus empleados, hay negocios que cierran, pero en grandes cantidades. En estos últimos meses han cerrado muchísimas empresas medianas y pequeñas, y muchísimos negocios grandes, medianos y pequeños.
el mensaje de Trump fue calibrado milimétricamente a ese sector y ese sector, que es masivo, entendió que, le guste o no Javier Milei, tenía que votar por sus propios intereses, tenía que votar porque no se produzca un lunes negro, que iba a ser hoy precisamente, el día después de la elección, en el cual si Milei perdía catastróficamente, el dólar se escapaba a la estratosfera, los bonos del Estado caían, en fin, esas turbulencias gigantescas, son tifones gigantescos en la economía que hunden millares de negocios. Claro. Eso fue lo que hizo que muchísima gente, sin sentir adhesión por este gobierno, lo votara para evitar que hoy ocurriera lo que habría ocurrido sin el salvataje de Donald Trump. A eso se suma, Deli, también hay Sí. que decirlo, la colección de negligencias de la oposición, lo Bueno, que sí. provoca la bailarina del balcón, poner al frente de listas personajes como Tayana y todo eso, una colección de negligencias por todos lados que muestra que la oposición goza de una inmensa mediocridad. Claro. Pero la elección se dio vuelta por el factor Trump. Claro, te quería consultar, sí, y lo que está claro y como lo interpretan por parte del gobierno es un espaldarazo a lo que está llevando en cuanto a lo económico por parte del ministro de Economía y el propio gobierno. Pero ahora, ¿cómo queda la interna peronista, kirchnerista? Yo creo que han intentado consolidar a la figura de Axel Kicillof y no lo están logrando. Ya comenzaron los pases de facturas. Ayer la cara, lo decíamos hace unos minutos nada más, de Máximo Kirchner durante lo que fue el meeting de Axel Kicillof tampoco lo conformó. ¿Cómo ves la interna ahí? Yo creo que en el peronismo, en total, en la sumatoria, la elección provincial que hubo en septiembre y esta elección que fue nacional, lo deja mejor parado a Kicillof que a su adversaria, que es Cristina Kirchner, con su ficha en el tablero político, que es su hijo Máximo, ¿no? Lo deja mejor parado a Kicillof porque él ya ganó la elección en septiembre. Él ahí en septiembre le ganó por 14 puntos al mileísmo. En esta elección era a nivel nacional y Kicillof se hizo un poquito al costado. Fue Cristina la que puso como cabeza de lista a Tayana, un tipo que viene de la parte más turbia de los tiempos de Néstor Kirchner y también del primer gobierno de Cristina, alguien seguramente manchado por los petrodólares con que construía poder a nivel regional, construía liderazgo a nivel regional, Hugo Chávez financiándolo con los petrodólares de PDVSA, ¿no? Un hombre que a días de la elección tiene la inmensa negligencia o la imposibilidad de decir lo obvio, cuando en una entrevista le preguntaron por la dictadura de Maduro y dijo, no, no es una dictadura, es una democracia con fallas. Bueno, si no puede llamarle dictadura a la dictadura de Maduro, bueno, vemos que es una persona inhabilitada para encabezar una lista. Cristina la puso. Por lo tanto, quien más se debilitó con la elección de ayer fue Cristina, no Kicillof. Kicillof quedó fortalecido en septiembre y no perdió demasiado con la elección de ayer. Esto en lo que respecta a la oposición peronista. Sí naufragó en su primer zarpar hacia las mares electorales, Provincias Unidas, que tampoco tuvo una performance destacada porque tampoco mostró inteligencia estratégica. Encabezar la lista en Córdoba, un punto crucial, con Schiaretti, que ya es un político con una larga trayectoria. O sea, en lugar de buscar figuras nuevas, figuras que generen una nueva potencia, que tengan nuevas formas de ser
potentes en este escenario no es la mejor de las jugadas. Ahora, lo que habrá que ver, porque esta elección no deja todo dicho para la elección del 2027. Acá no quedó ganado para Milei la próxima presidencia, o sea, su reelección. Hay un largo camino en el medio y en ese largo camino vamos a ver qué precio tiene para la economía argentina esta ayuda masiva que le permitió a Milei ganar esta elección. Esta ayuda masiva vino desde Washington y desde Washington llegarán también los pedidos a cambio. Y como es de suponer que lo que le va a pedir a cambio, o sea, acá no es tanto por identificación ideológica con Milei, no es por eso que vino esta ayuda. La identificación tiene algo que ver, por supuesto, pero lo que está haciendo Trump es jugar en un tablero geopolítico, ¿no? En la región, en Sudamérica, casillero por casillero, con China, ¿no? Lo que le va a pedir, lo que ya le debe estar pidiendo, es que Argentina rompa sus vínculos económicos con China o los reduzca al máximo. China es el segundo socio comercial de la Argentina. Después de Brasil, China es el país que más inversiones tiene en la Argentina. Si lo que viene de Estados Unidos, gracias a Trump, va a implicar que deba salir lo que la Argentina ingresa desde China, entonces no estamos sumando, estamos reemplazando. Vamos a seguir teniendo lo mismo, nada más que vamos a estar desaprovechando una de las grandes oportunidades del mundo multipolar. Lo que ofrece el mundo multipolar es precisamente que los estados soberanos que se precien de tal y se muevan con liderazgos inteligentes, se multirelacionen, se relacionan soberanamente con todas las potencias que les sean convenientes relacionarse. Claro. Una de esas potencias convenientes para la Argentina es China, que es el segundo inversor más grande de la Argentina. Si lo vamos a perder, bueno, ahí vamos a empezar a ver el lado oscuro de esta jugada con la que Trump ganó un partido que parecía perdido, porque si no hubiera dado ese rescate, hace 2 semanas explotaba la economía argentina. Y si explotaba la economía argentina, ni imaginarse que el resultado de ayer hubiera sido como el que fue. Claudio, te agradecemos por este exhaustivo análisis, ¿eh? Abrazo grande, Deli. Hasta cualquier momento. Que pases muy bien. Bueno, para Claudio Fantini ha quedado claro que la injerencia de Estados Unidos fue más que clara, ¿no?, en esta elección del pasado domingo. Y en nuestro país también hubo repercusiones tras estos resultados. Bueno, sí, lo veíamos recién hace un ratito con Matías Garro directamente desde el Parlamento. Allí estuvo hoy el ministro de Economía, Gabriel Odone, hizo referencia a las elecciones y todo el sistema político considera que si a la Argentina le va bien, a nuestro país también le va a ir bien. ¿Por qué? Porque se acerca la temporada de verano y Uruguay es argentino dependiente para estos casos. Las únicas consideraciones que yo hice, porque fíjese que esto fue a las 10 de la mañana, cuando apenas empezaba mi exposición, a partir de los resultados de ayer, es que el resultado de ayer despeja un aspecto muy importante de la agenda política argentina, porque las elecciones de medio término tuvieron lugar con un resultado claro y marcado, favorable al gobierno. Ahora el gobierno es mano para disponer, por un lado, cuál es su visión para atacar los principales problemas que están pendientes de ser atacados, y por otro lado buscar las mayorías parlamentarias para poder implementar esas reformas. ¿Cuáles van a ser esos resultados? Lo conoceremos en las próximas semanas, y que estamos expectantes. Lo que sí es cierto es que la volatilidad que observamos en las últimas 2 o 3 semanas en materia nominal probablemente tienda a reducirse, pero hay que verlo. No sé ni cómo se movieron los mercados hoy. ¿Ministro, es beneficioso para el gobierno uruguayo el triunfo del oficialismo en Argentina en las legislativas? Pues sería muy imprudente si hiciera una afirmación de ese tipo. Lo que es beneficioso para Uruguay es que Argentina, la economía argentina funcione bien, bajo reglas de estabilidad política y social. Eso es lo que es muy importante para Uruguay. Quién lo lleva adelante y cómo lo lleva adelante es una decisión estrictamente que corresponde al pueblo argentino decidirlo, así que yo no tengo comentarios sobre eso.
Bueno, y desde la oposición en nuestro país, el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, también hizo referencia a los comicios de este domingo. El resultado en Argentina lo que va a permitir al Uruguay es, por lo pronto, una temporada turística firme, buena, segura. Ya se venía anticipando, después vamos a tener una ventaja cambiaria, lo cual es muy bueno. Nos acordamos nosotros de los 20 kilómetros de cola que había de gente uruguaya cruzando los puentes, y eso, bueno, hizo pedazos todo lo que es la cadena comercial, profesional en gran parte del Uruguay. Y notoriamente una temporada turística asegura financieramente, esos primeros 20 días de enero le aseguran a la impositiva y a las arcas del Estado una estabilidad muy determinante. Es donde se puede empezar a prever el desempeño económico, el crecimiento económico. Hay una regla no escrita de los ministros de Economía que el 20 de enero analizan cuánto más van a crecer. Y yo creo que por suerte, al estar Argentina, al haber aprendido Argentina de los errores, y con el horizonte de tener capaz que una presidencia más de Milei, van a ser casi una década en donde, bueno, el país más rico del mundo se encamina al sentido común. De todas formas, ¿le sorprende que haya destacado la victoria de Milei y el ministro, teniendo en cuenta que no coincidiría la ideología del Frente Amplio con la que tiene Javier Milei? Lo que pasa es que es muy difícil pedirle a un ministro de Economía que sea cabeza de termo, como son la mayoría de los militantes por Kirchner. Por suerte no es cabeza de termo. Me sorprendería si lo fuera. Bueno, ahí veíamos las repercusiones en nuestro país, y por eso decíamos en el comienzo que las miradas apuntan ahora hacia Argentina y que sea lo mejor para el país, porque así también repercute en el nuestro. Gracias, Deli. A ustedes, que pasen muy bien.